Buenas tardes y bienvenidos a la última entrevista del día 2 de la FILEI 2026. Estamos acá en la universidad, en el stand de la Universidad Anáhuac Mayab, de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. Y acá tenemos al autor Michel Nieva, que es de Argentina. ¿Cómo te sientes estando acá en Media por primera vez? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contento. Venía de Nueva York, que está haciendo un frío polar, así que muy... Extremos, extremos. Sí, sí, sí. ¿Y qué, Prefiero esto, así que contento de estar acá. y qué te ha parecido Mérida hasta ahorita? Muy ¿Qué has lindo. comido? Comí cochinita ¿Te pibil. gustó? Sí, me gustó mucho. Ok. Panuchos Panucho, comí. sí. Sí, eso fue lo más típico. Lo más chico, está muy Sí. rico. La verdad son de mis comidas favoritas. Los panuchos no tanto, por el aceite, pero la cochinita me encanta. Es todos los domingos es un must en los desayunos. Ah, mirá, Sí, qué bueno. los desayunos siempre es con cochinita normalmente los domingos. Y estamos acá para hablar de la infancia del mundo. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de este libro para las personas que no lo conozcan. Sí, Infancia del Mundo es una novela de ciencia ficción que transcurre en un futuro en el que por el calentamiento climático se derriten los hielos antárticos y suben los niveles oceánicos, y en ese contexto se inunda gran parte de Argentina y cambian drásticamente los ecosistemas del país tal como se conocen, y aparecen una nueva región que se llama Caribe Pampeano y Caribe Patagónico. Y en ese contexto surge una criatura, un mutante que es mitad humano, mitad mosquito, que se llama el niño dengue, y es la historia de este chico y su compañero de la escuela en un futuro en el que parece que es el fin del mundo, y es como el dilema que va a pasar con estos chicos que están en el comienzo de su vida cuando parece que el mundo va a terminar. ¿Cómo se te ocurrió llegar hasta el 2197? O sea, ¿cómo fue de que exactamente 2197 el año? ¿Cómo fue este proceso de selección? ¿De qué año, en qué año ambientar la novela? Sí, si mal no recuerdo es en el siglo XXIII, es 2272. Ah, perdón. Eh, Pasé por unos años. sí, bueno, investigué un poco, digamos, en qué momento se terminarían de derretir los hielos antárticos, de seguir, digamos, el progreso actual del calentamiento climático. Y en realidad iba a ser mucho más adelante, pero quise acelerar los tiempos. Entonces por eso lo puse en el siglo XXIII, pero también lo quise que fuera como a 300 años de la publicación de un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles, que transcurre en esa misma geografía, porque transcurre en un lugar de La Pampa que se llama Victorica, que es un lugar que yo conozco y que también es muy importante para la historia de la literatura argentina, entonces tenía un poco un juego con esa fecha. Pero básicamente era una proyección al futuro del calentamiento climático, digamos, una especulación de cómo sería Sudamérica cuando se derritan los hielos, sí, de Antártico, sí. Eh, ¿Cómo tú nos muestras un futuro distópico, una catástrofe de una catástrofe climática donde el paisaje pues cambia mucho? ¿Cómo fue el proceso de imaginar cómo se vería? ¿Fue proceso de investigación o libre albedrío de tu parte? De que sí fue como que un proceso de investigación, o tú dijiste que puedo tomarme mis libertades artísticas al momento de imaginarme esto. Sí, no, o sea, investigué, digamos, las predicciones que hay de cómo luciría Sudamérica cuando se derritan los hielos antárticos, y me basé, digamos, en esas investigaciones. Después también, como en la literatura argentina, surge con una especulación sobre el territorio desde su origen en el siglo XIX, que es como qué es lo propiamente argentino, que se define a partir de la Patagonia, de la Pampa, y mucho una reflexión con lo cartográfico. Es algo que está muy presente en la historia de la literatura argentina, desde Sarmiento concretamente. Entonces quería experimentar también, digamos, empezar una novela a partir de una imaginación cartográfica. O sea, primero diseñar un mapa y a partir del mapa imaginar la historia. Okay. Y entonces, bueno, con la ayuda de un ilustrador hicimos este mapa del futuro que también tiene la estética de cómo son los mapas que se llaman mapas políticos en Argentina, que son los mapas que se estudian en la escuela, porque la idea era como que es el mapa que estudian los personajes de la novela, el mapa que aparece en el libro. Y a raíz del mapa surgió un poco la imaginación más libre que estaba basada en lo científico, pero que, digamos, tenía su parte de fantasía. Y también, digamos, porque La Pampa y la Patagonia son geografías muy emblemáticas en Argentina, no solo en la literatura, sino en la cultura, para el turismo, pero al mismo tiempo son las que están siendo más aceleradamente devastadas por causa de emprendimientos extractivos como la minería, el agronegocio, el fracking. Entonces quería, digamos, mostrar una geografía que son tan importantes en Argentina por sus características específicas, que son la llanura infinita, como se la llama, de la Pampa, o la Patagonia con las montañas y los lagos, pero radicalmente transformada en una imaginación distinta
de lo espacial como es el Caribe o el archipiélago. Y Eh, entonces ahí surgió como sátira, digamos, como este cruce, de pensar la Pampa como un Caribe. Creo que es algo muy imaginativo y muy padre y muy tenebroso. O sea, pensar que básicamente es algo que va a llegar a pasar. Chance no tanto ciencia ficción como es en el libro, pero es algo que puede llegar que va a llegar a pasar, no que puede llegar a pasar. Que se va a Sí. derretir todo esto si no hacemos algo en el cambio climático. Verlo desde el punto de vista del protagonista o el niño dengue es un personaje muy particular. Eh, ¿Qué te interesaba explorar a través de tu personaje? Sí, como es una novela que, digamos, involucra tiempos no humanos y experiencias no humanas en la cultura, como es lo planetario, o sea, porque también en cambio climático va a haber una pregunta por la imposibilidad de distinguir la naturaleza de la cultura, porque ya la naturaleza se vuelve parte de la cultura y de nuestra experiencia humana, digamos, que haya catástrofes ambientales por culpa del calentamiento climático, entonces digamos, como lo no humano entra hacia la cultura con los tiempos de la geología o la importancia que tienen otras especies, quería contar esta historia de un personaje que fuera no humano. Y ahí, digamos, apareció el mosquito también porque por causa del calentamiento climático el dengue, que antes no existía en Argentina, se volvió una enfermedad endémica porque con el calentamiento global se tropicalizaron regiones que permitieron que prolifere el mosquito del dengue. Entonces de ahí un poco surgió la idea de que fuera un mosquito el personaje también, o sea, un mosquito humanoide. Y bueno, y también como soy muy fanático de Cronenberg, de la película La Mosca, de la metamorfosis de Kafka, fue que surgió, digamos, sí, este personaje. ¿Cuáles han sido tus inspiraciones lectoras, igual como recomendaciones que tengas al momento de haber escrito La infancia del mundo? Sí, bueno, como te decía, Kafka indudablemente es uno de mis autores preferidos. Más de lo estético, Cronenberg es un director de cine, pero tiene una estética que me interpela mucho de lo que se llama horror corporal o body horror. La Mosca sería como por ahí la más como icónica para pensar esta historia. Después también tuve muy presente al diseñador de toda la estética de las películas de Alien, que se llama H.R. Giger, que es un artista suizo que hizo como todos los momentos de los estadios de la vida del alien, los huevos, como la parte adulta del alien y eso para pensar los huevos y los mosquitos me sirvió mucho. Después Octavia Butler, una autora norteamericana que... De Parasol Problem, ¿no? De, De ¿qué, Octave Butler, de Solar, de Solar, del de Solar, ¿no? Parabad o de Sauer, sí, 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 sí. sí. Es muy bueno. Me encantó ese libro. Sí, sí, es una autora que me interesó porque trata de juntar una historia concretamente de la esclavitud y, y la experiencia afroamericana con el futuro, que me servía para entender también, tomar otro archivo histórico que no fuera de Estados Unidos, como es la historia argentina, para proyectar del futuro. Después Philip K. Dick, que es otro autor que me gusta mucho. Esas, digamos, podría seguir, pero esas son algunas de las más importantes. En aspecto de géneros del libro, acá dice ciencia ficción gaucha o gauchpunk. ¿Tú cómo ves estos géneros tomando popularidad? Porque el body horror ha sido un género que se ha popularizado, ya viene tiempo pues, pero siento que The Substance ayudó como que a impulsar un poquito este género, como que revivirlo. Entonces, ¿tú cómo consideras que esos géneros están siendo pues más prevalentes al momento en la actualidad, tanto el aspecto de los escritores como de los lectores? Sí, creo que la ciencia ficción, que en otro momento, digamos, está desacreditada, la capacidad de pensar que era posible en Latinoamérica está ganando una creciente legitimidad. O sea, en otra época, escritores más grandes me dicen que tienen la experiencia que los lectores decían, como, bueno, pero ¿cómo ciencia ficción latinoamericana? ¿O es latinoamericano o es ciencia ficción? Como que son dos cosas distintas. Y hoy en día creo que la necesidad de pensar nuestra relación con la tecnología y la posibilidad de un futuro que sea distinta a la que ya está sobrenarrada y creada por el norte, le da, digamos, más sí, legitimidad a la posibilidad de crear ciencia ficción de Latinoamérica y cada vez hay más autoras y autores. Ahora, por ejemplo, en esta feria me encontré con Andrea Chapela, que es una escritora de ciencia Increíble, ficción, sí. Aura García Junco. Me Increíble dijeron que igual. está acá Gabriela Damián Mirabete, todavía no la pude ver, que es una gran amiga. Así que sí, creo que hay cada vez más escritores y escritores en Latinoamérica, a diferencia de otra época. También de terror, como María Enrique, Mónica Ojeda,
Creo que es un buen momento para esas literaturas en Latinoamérica. Sí, se me hace muy padre poder ver el nuevo boom latinoamericano con otros géneros que antes no se prevalecían. Como tú dices, todos los que tú mencionaste antes, Samantha Schweblin, igual es una increíble autora, Fernanda Melchor, o sea, autoras están pues acercándose a lo incómodo, pero siento que lo incómodo, a veces igual pues a completar esto, lo incómodo es muy importante, porque nos hace reflexionar en lo que a veces como sociedad no queremos ver, ya sea en el aspecto del cambio climático, de lo que puede pasar si no nos cuidamos como comunidad, como planeta, o por eso el abuso a veces sufren las mujeres. Entonces, ¿cómo tú ves este acercamiento a lecturas incómodas en diferentes ámbitos? Sí, a mí me gusta pensar como la figura o el procedimiento de lo extraño o el extrañamiento. Porque también vivimos una época en la que estamos como sobresaturados de inmediatez a través de las redes sociales especialmente en las redes sociales, que cuesta como darle otra, como una dimensión temporal más grande a los problemas y también una dimensión histórica. Y el extrañamiento ayuda como a ver la, la inmediatez mediada como algo diferente que ayuda a verlo en perspectiva, sea desde la deformación que da el horror o la escala temporal que permite la ciencia ficción. Entonces son procedimientos que ayudan a entender la realidad de otra perspectiva y a pensarla mejor. Y tú, para ir terminando, son dos preguntas. Uno, ¿tú qué esperas que el lector se lleve con la infancia del mundo? ¿Qué quieres que el lector, cuando cierre el libro y termine la última página, se lleve con él? Y honestamente nunca pienso en un lector en abstracto cuando escribo, porque eso siempre me coarta. Siempre pienso que escribo para algún amigo o algún amigo, así que no estoy seguro, pero sí, una experiencia del futuro distinta a la ciencia ficción tradicional, algo así. Ok. ¿Y en qué estás trabajando ahorita? Yo ahora estoy escribiendo, terminando un libro de cuentos Ok. de ciencia ficción, sí, con distintas experiencias de distintas partes de Argentina, así que un poco en eso. Ok, pues muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, la verdad te lo apreciamos muchísimo. No se olviden conseguir La Infancia del Mundo en todas las librerías, acá en el stand de Anagrama, que está en la entradita porque están escuchando. Igual en todas las bibliotecas virtuales, ya sea Amazon y en las tiendas con Ocean igual. Entonces muchas gracias Michelle por habernos dado este espacio, gracias a Anagrama, gracias a la Filey por el día de hoy, a la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. Todos nos vemos el día de mañana. Hasta luego.